Este tema lo vamos a dedicar a hacer una introducción a la obra Estética de lo Feo de Karl Rosenkrantz, un texto que fue publicado en el año 1853. Hay una muy buena traducción al castellano realizada por Miguel Salmerón para la editorial Julio Ollero y publicada en el año 92, y a la que estarán referidos los números de página que en ocasiones aparecerán en las citas a lo largo de este tema. Rosenkrantz nació en Magdeburgo, en Alemania, en 1805. Fue un gran conocedor de la obra de Diderot, Goethe, Kant, Schelling y sobre todo de la obra de Schleiermacher y de Hegel, de quien se consideraba un fiel seguidor y de quien de hecho escribió una cuidadísima biografía cuya portada vemos en la imagen. No obstante, y aunque su pensamiento filosófico parte esencialmente del sistema hegeliano, no dejó a lo largo de su carrera de hacer diferentes revisiones y replanteamientos de las tesis de Hegel. Estética de lo Feo es un libro con el que Rosenkrantz se planteará como objetivo el análisis del concepto de lo feo y con ello el intentar subsanar lo que él consideraba como una notoria carencia. En efecto, el concepto de lo feo hasta entonces había sido tratado en el ámbito teórico con poca atención y diríamos que solo marginalmente, siendo hasta esta publicación muy pocas las teorizaciones realizadas en torno a este concepto, y entre las que podremos destacar los planteamientos o las teorizaciones de pensadores como Lessing, Francis Hutcheson, Kant, Victor Hugo o Christian Hermann Weisse. Estética de lo Feo es una obra en la que Rosenkrantz parte del reconocimiento de que muchos artistas, muchos grandes conocedores del corazón humano, escribe, han profundizado en los horrorosos abismos del mal y han descrito las espantosas figuras que les han venido al encuentro en esa noche. Así, escritores como Dante, o pintores como Orcaña, por ejemplo, o el propio Miguel Ángel, serían artistas que, en opinión de Rosenkrantz, habrían puesto esas espantosas figuras ante nuestros ojos en forma sensible para recordarnos que el infierno no es sólo ético y religioso, sino que es también estético. Y aunque pudiera parecernos una contradicción hablar de una estética de lo feo, para Rosenkrantz esto es totalmente posible, incluso necesario, pues para él lo feo es inseparable del concepto de lo bello. En su opinión, lo feo ha de ser considerado como un momento especial, es decir, que lo feo ha de ser considerado como un componente, en realidad, de la idea de lo bello, es decir, como lo bello negativo. Y su análisis, por tanto, debe constituir, nos dice, una parte de la estética. Lo feo, pues, sería un concepto relativo que sólo podría ser comprendido en relación al concepto de lo bello como negación de lo bello. Es más, en su opinión, los artistas muchas veces, nos dice, necesitan lo feo, y lo necesitan por dos razones que vamos a comentar a continuación. Por un lado, como lugar de paso en la manifestación de la idea, y aquí tenemos que tener muy en cuenta que para Rosenkrantz, al igual que para Hegel, el arte bello es la manifestación sensible de la idea. Recordemos que el término idea, Hegel lo había definido en lecciones sobre filosofía de la historia como Dios y la naturaleza de su voluntad. En definitiva, podríamos decir que la idea es el espíritu, entendido como la realidad última y trascendente que subyace a todas las manifestaciones concretas del mundo. En su opinión, el arte, dice Rosenkrantz, desea y debe expresar la manifestación de la idea en su totalidad, y esto supone la posibilidad de lo negativo. Es decir, que si la naturaleza y el espíritu han de expresarse en toda su dramática profundidad, lo feo natural, dice Rosenkrantz, el mal y lo demoníaco no pueden faltar. Por tanto, si el arte quiere sacar a la luz la idea, no puede prescindir de lo feo. El arte, en definitiva, necesitaría lo feo para una comprensión completa del mundo, porque el arte debe reflejar en sí, en opinión de Rosenkrantz, la imagen general del mundo de los fenómenos, y eso hace que, evidentemente, no pueda prescindir de lo feo. Como segunda razón de por qué los artistas necesitarían lo feo, es porque lo feo, en opinión de Rosenkrantz,
sería necesario también para producir lo cómico. Y de hecho, este libro sobre la estética de lo feo es también una excelente teorización del concepto de lo cómico en el arte y sobre todo de qué transformaciones ha de experimentar lo feo para convertirse en un medio de comicidad, en un medio de producción cómica, como podemos o como podremos ir comprobando más adelante. Es más, y eso es también muy importante, en opinión de nuestro filósofo, lo feo sería el término medio negativo entre el concepto de lo bello en sí y el concepto de lo cómico. De ahí que lo cómico, nos dice, confraterniza con lo feo, pero al mismo tiempo le extirpa su elemento repugnante. Y es que aunque lo feo existe como lo bello negativo, lo feo también, dice Rosenkranz, puede resolver sus contradicciones con lo bello, retornando a la unidad con él. Y de esta conciliación surgiría lo cómico. Esa infinita serenidad, nos dice, que nos lleva a la sonrisa y a la risa. Así pues, podremos decir que el libro de Rosenkranz se va a articular en torno a dos ideas fundamentales. La primera, el reconocimiento de lo feo como lo negativo de la idea estética, es decir, como un momento integrante de ella. Y aquí hay que recordar que para Rosenkranz el mérito de haber introducido conscientemente en la ciencia el concepto de lo feo como momento orgánico de la idea de lo bello le correspondería al filósofo, a un filósofo que ya hemos comentado antes, a Christian Hermann Weisse, en este texto System der Ästhetik, publicado en Leipzig en el año 1830. La segunda idea fundamental que articula todo el texto de Rosenkranz sería el reconocimiento de que de lo bello se pasa a lo cómico a través de lo feo. En lo cómico, insisto, lo feo es como si se liberara de su carácter exclusivamente negativo. En lo cómico, pues, lo feo conseguiría resolver sus contradicciones con lo bello, retornando, como decíamos antes, a la unidad con él. Con lo que debiera quedarnos claro que lo feo solo puede ser concebido como el punto medio entre lo bello y lo cómico, y que por tanto lo cómico es imposible sin un ingrediente de fealdad. Esto lo explicaremos con más detalle en la siguiente presentación. Y siendo el concepto de lo feo un momento orgánico de la idea de lo bello, es decir, una parte esencial o un componente fundamental en la comprensión de lo bello, parece necesario que nos detengamos ahora en cómo Rosenkranz define este término. Leamos a continuación esta definición. ¿Qué es lo bello? Lo bello en general, escribe Rosenkranz, es la manifestación sensible de la libertad natural y espiritual en una totalidad armónica. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues creo que esto lo podemos entender muy fácilmente si leemos otra afirmación de Rosenkranz. Para lo bello, el auténtico contenido, nos dice, es la libertad. Así pues, cada arte, la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la poesía, serían en última instancia, en opinión de nuestro filósofo, medios para expresar la esencia del espíritu, lo absoluto, como había planteado Hegel, pero aquí concretado como libertad, concretado específicamente como libertad. Por tanto, lo que el arte bello trataría es de expresar la esencia del espíritu, esto es, la libertad. Esa sería, por tanto, la misión del arte, expresar la libertad, expresar la esencia del espíritu. Y esto es muy importante, dado que de ahí se deduciría el origen tanto de lo bello como de lo feo. La verdadera libertad, escribe Rosenkranz, es siempre la madre de lo bello, la falta de libertad de lo feo. Y aquí evidentemente no se está refiriendo Rosenkranz solo a la libertad en sentido general, es decir, a la libertad ética del querer, sino también a la libertad entendida como la espontaneidad de la inteligencia y el libre movimiento de la naturaleza. Una afirmación en la que hay sin duda una clara, o casi diría yo, clarísima resonancia de Friedrich Schiller y de su obra Callias. De modo que, por ejemplo, una enfermedad
limitaría la libertad de un ser vivo, pudiendo por ello derivar, según nuestro filósofo, en deformidad y afeamiento de ese ser. Es decir, que la fealdad tendría que ver con la imposibilidad del ejercicio completo de la libertad, con la limitación de la libertad. La falta de libertad, pues, insisto, sería productora de fealdad, y lo sería además en dos direcciones. Por una parte, si la falta de libertad, nos dice Rosenkranz, pone un límite allá donde, según el concepto de libertad, no debería haber ninguno, entonces, nos dice, se produce lo vulgar. Por otra parte, si la falta de libertad niega un límite más allá de donde, según el concepto de libertad, debería haber alguno, entonces se produce lo repugnante. Veremos qué quiere decir todo esto más adelante y también con algunos ejemplos. Por otra parte, Rosenkranz, retornando nuevamente a Kant y también a Friedrich Schiller, niega también la identificación del concepto de perfección con el de belleza. Un animal, nos dirá Rosenkranz, puede estar muy bien orientado a unos fines, es decir, estar perfectamente organizado como ser vivo y precisamente por ello ser feo, como ocurre con el camello, el perezoso, la sepia o, nos dice, la rana pipa, en realidad lo que hoy denominamos habitualmente como, en el ámbito científico, como el sapo de Surinam. Animal que, por cierto, vemos aquí representado en una ilustración realizada por María Sibila Merian, quien fue una de las más importantes y primeras naturalistas de los siglos XVII y XVIII. Para Rosenkranz, en la naturaleza se puede configurar lo feo, nos dice, de innumerables formas, y por ello no va a dejar de criticar que a menudo se haya identificado desde Baumgarten el concepto de perfección con el de belleza. En su opinión, la perfección no es un concepto directamente conectable con el de belleza, como se demuestra en el reino animal. Así, para comprender la fealdad en las formas animales, escribe Rosenkranz, hay que considerar que la naturaleza parte ante todo de la protección de la vida y de la especie, comportándose por lo tanto con indiferencia con respecto a la belleza y al individuo. Por eso, la naturaleza produce, nos dice Rosenkranz, animales realmente feos, es decir, animales que no se hacen feos por mutilación, vejez o enfermedad, sino en los que la forma es fea, digamos de forma o de manera constitucional, ¿no?, en opinión de Rosenkranz. No obstante, va a matizar esta afirmación apostillando que en la formación de nuestro juicio estético se insinúan muchos elementos engañosos, en parte porque aislamos o tendemos a aislar al animal, dice Rosenkranz, de manera abstracta, que lo vemos o tendemos a verlo siempre como un grabado o un ejemplar en una colección o de una colección. Qué diferente, añade, es el animal que vive en su ambiente natural, la rana en el agua, el lagarto en las hierbas o en las hendiduras de las rocas. En todo caso, insistirá nuestro filósofo, ciertas medusas, sepias, orugas, lagartos, ranas, sapos, roedores, paquidermos, simios, son, dice él, positivamente feos, poniendo como ejemplo la trimielga, un animal, o este curioso animal que vemos representado en este grabado de la época. Por el contrario, escribirá Rosenkranz, las plantas son casi siempre bellas. En relación al ser humano, bueno, pues nuestro filósofo parece convencido de que con el incremento de la libertad se acrecienta también la belleza exterior. Así nos dice, un hombre puede ser feo de cuerpo, contrahecho, tener rasgos faciales irregulares o estar picado de viruelas, pero todo esto puede ser olvidado porque este hombre puede dar vida a todas estas desafortunadas formas con una expresión cuyo encanto nos atrae irresistiblemente. Esto explicaría, en opinión de nuestro filósofo, por qué en el simposio de Platón Alcibíades dice que Sócrates es feo cuando calla y bello cuando habla. En este libro, Rosenkranz hará también llamativas afirmaciones, como cuando sostiene que el mal, al hacerse habitual,
debe de afear la fisonomía del hombre, puesto que el mal, dice, es aquella falta de libertad que surge de la libre negación de la verdadera libertad. Y tratando de justificar esta afirmación, que hoy, desde luego, desde nuestro presente, en el siglo XXI, difícilmente podemos aceptar, como de hecho así lo ha demostrado la ciencia, Rosenkranz escribía lo siguiente: cuando se visitan grandes instituciones penitenciarias y se entra en barracones en los que están reunidos y dispuestos en hilera de 70 a 100 ladrones, se puede percibir esta especial mirada del ojo malicioso y acechante característica de este género de personas. La fealdad ha de ser naturalmente mayor cuando se desea el mal en sí y por sí. Insisto en que esta afirmación de Rosenkranz no puede ser aceptada hoy en nuestros días, pues no es sostenible que el mal y lo que solemos considerar de una manera completamente subjetiva, evidentemente, como fealdad en nuestros días, sea algo que esté vinculado. No hay que olvidar que este libro de Rosenkranz se escribe en una época en la que se están gestando ciertas teorías que desembocarán en el, diría yo, delirante positivismo criminológico y que llevarán, como es el caso de Cesare Lombroso, a posicionamientos totalmente anticientíficos, considerando incluso que ciertas tendencias delictivas son observables a través de ciertos rasgos físicos o fisionómicos, cosa que evidentemente es un absurdo. Y una vez visto todo lo anterior, pasemos ahora a comentar algo sobre lo feo en el arte. Y hagámoslo con una cuestión que el propio Rosenkranz nos plantea. Si sacar a la luz lo bello es la tarea del arte, ¿no parecerá la máxima contradicción que el arte también produzca lo feo? A este respecto hay que recordar que Rosenkranz rechaza las teorías que consideran que lo feo en el arte era necesario para reforzar por contraste a lo bello. Ciertamente algunos teóricos anteriores habían afirmado, por ejemplo, que la presencia de esa anciana que vemos en la imagen, de mentón saliente y llena de arrugas, escribe Rosenkranz, que aparece o suele aparecer en las representaciones de Danae, serviría ante todo para hacer a Danae más bella por contraste. Algo que Rosenkranz considera un absurdo, pues en cuanto a expresión sensible de la idea, escribe, lo bello es en sí absoluto y no necesita de un soporte fuera de él. Es decir, no necesita ser reforzado por su opuesto, podríamos decir. Para Rosenkranz, por tanto, lo bello no se hace más bello por mediación o contraste con lo feo. En su opinión, lo bello es suficientemente variado como para producir contrastes consigo mismo, y por ello no necesita lo feo como contraste. Algunos ejemplos que propone son la Ifigenia de Goethe, en la que aparecen constantemente bellos caracteres, o la Madonna Sixtina de Rafael, que vemos en la imagen, y en la que, escribe, se encuentran majestad, benevolencia, gracia, dignidad y hermosura, sin que haya absolutamente nada feo. Por tanto, que el arte incorpore lo feo no es una cuestión de contraste para intensificar lo bello. Para Rosenkranz, el verdadero motivo está en la misma naturaleza de la idea. Porque a su parecer, el arte, nos dice, desea y debe expresar la manifestación de la idea. Y aquí recordemos que en este término de idea podemos leer el espíritu, la divinidad o lo que hay de divinidad en nosotros, sobre todo. Y en último término hemos dicho la libertad. La libertad. Y esto supone la posibilidad de lo negativo. Esto siempre tiene que suponer la posibilidad de lo negativo. Es decir, que si la naturaleza y el espíritu han de expresarse, nos dice, en toda su dramática profundidad, lo feo natural, el mal y lo demoníaco no pueden faltar. Por tanto, si el arte quiere sacar a la luz la idea, quiere hacer sensible la idea, manifestar la idea, no puede prescindir de lo feo. El arte, en definitiva, necesitaría lo feo para una comprensión completa del mundo. Algo que habría quedado patente, por ejemplo, nos dice en Grecia.
Según nuestro pensador, por más que los griegos vivieron en el ideal, tuvieron cultos, por ejemplo, a Hécate, esa diosa, recordemos, de la hechicería y de inquietante aspecto triplicado. También nos dice, tuvieron los griegos cultos a los horrendos cíclopes, también a los sátiros, o a las grayas, esas deidades preolímpicas que nacieron ya ancianas, poseedoras de un único ojo y de un único diente, que además compartían entre las tres. También rindieron culto los griegos a arpías, empusas y quimeras, esos monstruos que vemos en la imagen representados a menudo como un león con una cabeza de cabra saliendo de su espalda y una cola que terminaba en la cabeza de una serpiente. Incluso los griegos, escribe Rosenkranz, nos hicieron ver en sus tragedias los crímenes más horrendos. Pensemos, por ejemplo, en el mito de Edipo y de Orestes, mostrándonos también la locura, como en la historia mítica de Áyax, por ejemplo, o haciendo ostensibles enfermedades repugnantes, escribe Rosenkranz, como la herida purulenta del pie de Filoctetes. Pese a todo esto, nos dirá Rosenkranz, y esto creo que es algo también absolutamente fundamental para comprender su posicionamiento teórico en torno a estas cuestiones, lo feo no puede convertirse en objeto directo y exclusivo del arte. Para apoyar esta afirmación nos pondrá el ejemplo del Juicio Universal de Van Eyck en Danzig, un cuadro que, sin embargo, conviene que recordemos aquí que actualmente está atribuido no a Van Eyck, sino a Hans Memling. En cualquier caso, escribe Rosenkranz, observamos que a un lado de la tabla central se representan los condenados y el escarnio del diablo ocupado en infligir la pena. Está claro que el pintor ha pintado esta oscura maraña de repugnantes criaturas solo en relación con el otro ala que contiene la entrada de los santos en la puerta luminosa del cielo. Añade Rosenkranz que el pintor no hubiera pintado solo el infierno o solo al diablo. Con fines didácticos, dice, aislamos lo feo, pero un artista que reprodujera con la fidelidad de un retrato no creería con ello haber hecho una obra de arte. Cualquiera puede, dice Rosenkranz, imaginarse sin esfuerzo un cuadro de una cabeza de Cristo, pero no así la máscara de un Mefistófeles. Una representación así, aislada, concedería a lo feo una autonomía que va contra su concepto. Para nuestro filósofo, el arte permite la existencia, por tanto, de lo feo, pero solo en combinación con lo bello. Y en esta conexión, asegura, lo feo puede producir grandes efectos. En su opinión, y esto es algo también clave en este texto de Rosenkranz, el arte tiene que idealizar también lo feo, es decir, tratarlo según las leyes generales de lo bello que él vulnera con su existencia. De hecho, estos monstruos que aparecen en estos cuadros son, podríamos decir, feos, pero están muy bellamente pintados. El arte, por tanto, tiene que ofrecernos lo feo en toda su aspereza, en toda la aspereza de su desorden, pero debe hacerlo con la misma idealidad con la que trata lo bello. Es decir, que si el arte excluye del contenido de lo bello todo lo que solo pertenece a la existencia casual, pone de relieve, nos dice Rosenkranz, lo significativo de un fenómeno y hace desaparecer los rasgos inesenciales. Y lo mismo debe hacer con lo feo. Y con estas consideraciones quería poner punto final a esta primera parte del tema. Dedicaremos la segunda parte ya a repasar las subdivisiones que Rosenkranz hace del concepto de lo feo, analizando sus determinaciones principales, es decir, los elementos que mejor lo distinguen.